¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Bancada. Estamos con toda la información del Congreso de acá, de la Cámara de Diputados, en una semana bastante tranquila, con algunas comisiones nomás, y en la previa de una semana cortita, sin mucha actividad. Creo que no hay ninguna comisión convocada todavía, pero sí en la previa de el final de un semestre que sí va a tener algunos proyectos que lleguen a los recintos de ambas cámaras y que hoy mismo vamos a repasar. Me acompaña ella, Verónica Benaim. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Mauri? ¿Todo bien, vos? Bien. Bien, acá esperando a ver si en el día de hoy tenemos algún registro de clasificación también posibles comisiones. Sí, obviamente, atravesados por el Mundial. Hoy es viernes. Hoy es viernes, 13 horas, a las 19, juega Argentina. Juega Argentina contra Cabo Verde. Sí. Y bueno, tenemos mucha expectativa acá, ¿no? Obviamente, mucha expectativa porque si ganamos, pasamos a octavos. Así que nada, toda la fuerza y la concentración empieza a estar en el partido. No sé, ¿a qué hora van a cortar ustedes? Vos sabés que... Hola, Gonza, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, Mauri, ¿cómo andas? ¿Todo bien? No, porque yo me acordé de que estuve mucho tiempo pensando en que hoy podía ser el día de una Argentina-Uruguay o una Argentina-España. Y estaba muy enojado con eso. Estuve meses enojado con ese tema. Era innecesario, enojo, ¿no? A mí me molesta que sea contra Cabo Verde. Porque me parece que Cabo Verde es la selección, obviamente, que es la revelación de este Mundial. Sí. Y me parece que Argentina lo tenga que sacar me indigna mucho. No, a ver, obviamente que el partido hay que ganarlo, nada está ganado, pero la jerarquía de los jugadores de Uruguay, la jerarquía, ni hablar de España, que ayer dio una exhibición, hacía asustar. Ayer apareció España, porque estaba como... Pero aparte, imagínense si España ganaba los 3 partidos, después de que, mejor dicho, Uruguay ganaba 2 partidos, le ganaba a Cabo Verde, España no le había ganado en primero, empataban, nos tocaba con España hoy. O sea, podría haber sido... un día con expectativas más difíciles. Obviamente hay que esperar el partido, hay que ganarlo. Está viendo muchas sorpresas. Juega muy bien, tienen sus raíces portuguesas. Así que me parece que habrá que ver. Pero bueno, no me gusta que sea contra Cabo Verde. Yo había elegido que fuese contra Uruguay. Yo lo que sí, hoy no voy al mecánico porque mi mecánico es caboverdiano. Bueno, así que hoy no voy a ir al tuvimos una embajadora, creo, en el Vaticano, en el gobierno de Alberto Fernández, que era nacida también en Cabo Verde. Hay una pequeña comunidad acá en Argentina. Parece que el mecánico dice que es por otras cosas. Está llamando al mecánico y dice, venía a pagarme, no te hagas el tonto, Gonzalo. Vas por un arreglo y te encuentran otra cosa. Mirá si lo dejás afuera del Mundial y encima no le pagás el último arreglo. Olvídate, está esperando con la familia. Títulos del día. Lo decíamos ayer, actividades de grupos parlamentarios de amistad. Diputados llevó a cabo encuentros con embajadores de China, Israel, Unión Europea y la OCDE. Y uno de los temas que se discuten en el Senado, el proyecto Zona Fría, que ya fue aprobado en diputados, que se trata sobre subsidios al gas para la Patagonia, la Puna y Malargüe. El Senado busca avanzar las próximas semanas. Y otro tema de los que vamos a estar hablando es un proyecto de la diputada Antonella Giampieri, que se propone un plan nacional de prevención del suicidio para la niñez y la adolescencia. Bueno, les cuento que en el segundo bloque vamos a tener todo lo que fueron los grupos de amistad. Ayer desfile parlamentario de embajadores, en realidad iba a decir desfile diplomático en el Congreso de la Nación. Verónica estuvo ahí, habló con todos los embajadores. Los embajadores no podían entrar porque ella les quería hacer preguntas, era muy complicado todo. En todos los idiomas. En todos los idiomas, aparte sabía todo lo que pasaba en todos los países, no la podíamos seguir, o sea, era una locura. Lo cierto es que era impresionante la cantidad de diputados que había ayer, porque no había actividad legislativa. Y vamos a tener el detalle, entrevistas y lo que ayer contamos, y bueno, Vero dio algunos detalles de la importancia de estos grupos parlamentarios que es para las embajadas tener un grupo de diputados que sepan que son a quienes se pueden dirigir para tratar los temas bilaterales. Sabemos, pasa desapercibido porque los periodistas, por culpa nuestra, en realidad pasa desapercibido que no le prestamos mucha atención en las últimas sesiones y este año, el año pasado también, una gran cantidad de tratados internacionales que tienen que aplicarse al otro día del que
se aprueba en el Congreso, digo, una gran cantidad de tratados pasaron por la Cámara de Diputados, pasaron también por la Cámara de Senadores y ya tienen aplicación. Algunos por ahí parecen menores porque los temas son protocolares, pero hay otros que tienen que ver con acuerdos, por ejemplo, de defensa, acuerdos de tema de pesca, de extradición también, que hay tratados de extradición con algunos países y con otros no. Todo eso se trabaja en un diálogo entre las embajadas y el Congreso, y los grupos parlamentarios son importantes, ¿no? Totalmente. Y se vienen más tratados internacionales que se van a seguir debatiendo en la Comisión de Relaciones Exteriores que preside Juliana Santillán. Algunos mencionaban como Singapur, que después nos vamos a tener que empezar a investigar de qué se trata ese tratado, pero es uno de los que me parece que están en puerta allí también para empezar a debatir en la comisión. Por ahora, la semana que viene bastante planchada, no hay ninguna agenda de comisión. ¿El pulgar? No da Lo peor es que a mí me pareció muy gracioso cuando entré hoy y me acordé de Gonza. Lo primero que hice, entré para mirar la agenda y dice, no hay actividades grandes, en un cartel enorme. Cartel durísimo. Solabarrieta, no moleste, no hay actividad. Yo tuve la captura para mandársela a él. Me dio muchas gracias. No sé cómo vas a hacer hoy, pero ¿sigue así esto? Sí, sigue así. ¿Qué dice concretamente? No lo quiero actualizar más. ¿Qué dice? A ver, esto es agenda comisión. Esto es clarísimo. No hay reuniones activas por el momento. No hay reuniones activas, punto. Y hay un Gonzalo. Y un cartelito que dice volver. No molestar. No molestar, dice. Pasa algo la semana que viene. El jueves y viernes es feriado, pero el día patrio es el jueves. El viernes es puente. Y el miércoles, cuando hay un día patrio, obviamente las personas que son de todas las provincias, pero sobre todo Tucumán, que tienen que festejar o tienen que ser anfitriones del aniversario de la independencia, tienen que estar por lo menos un día antes para recibir delegaciones. Va a estar el presidente de la Nación, hay que recibir las delegaciones, hay que estar... y bueno, a veces hay temas con los vuelos, se pueden llegar a venir o no. En el Senado, de hecho, querían sesionar el miércoles 8, pero dijeron no. No, incluso muchos senadores, más allá de ser tucumanos, quienes están con esta cuestión de su propia provincia, ¿no? Dijeron que era complejo conseguir vuelos, entonces para una sesión me parece que no querían estar. Era complejo, porque parte está el tema de que es muy difícil ampliar la oferta a los volúmenes que se amplía la demanda en vacaciones, en fin de semana largo. Entonces es complicado a veces meter a los diputados en un avión y las distancias a veces son muy largas, son 1000 y pico de kilómetros, ¿no? Pues bueno, sin ir más lejos, acá tenemos una foguina, por ahí hay gente que se olvida, no se puede ir por tierra, el fuego. En un día no tenés que ir hasta Chile. Siempre tenés que ir hasta Chile. Bueno, pero en avión no, pasar por arriba. No, en avión no, pero me decías por tierra. Si vas por tierra, siempre tenés que ir a Chile. Sí, desde Chile sale la barcaza para cruzar el Estrecho de Magallanes. Argentina no tiene una barcaza propia. Tenés que ir a Chile. Si no tengo vuelo, quiero ir, ¿cuánto tardo? 2 horas. 2 días si le metés toda la furia de no parar, no descansar. Si lo haces más relajado, son entre 3 días y medio, ponele. ¿Vos lo has hecho, sí? No, yo sabes que por tierra me lo debo. Me debo el viaje. Llegué hasta Comodoro Rivadavia, a Chubut, nada más por tierra. Pero No, en auto particular, pero llegué solamente hasta Comodoro. En algún momento me quería traer mi autito, mi pequeño autito que tengo allá en Río Grande por tierra. ¿Cómo se hace ese Lo podés traer por camión, lo podés mandar por camión, que te sale un poquito... Te sale más caro que el auto. Sí, te sale un poquito caro. Pero también podés, venirte manejando. Te termina comiendo eso. Mi idea era, pero además para empezar a conocer todos los destinos que me faltan conocer, desde Chubut para arriba. Hay muchos lugares que conozco, pero fui en avión, no fui siguiéndolo por la Ruta 3, la Ruta Nacional número 3. Exactamente. Bueno, la Argentina es grande. La Argentina es grande, tiene a veces, por eso cuando se habla de, bueno, si viene un diputado, en su momento yo era muy proclive a y me quedé muy solo, sobre todo entre los colegas, a habilitar la votación online. Entonces, me acuerdo. Exactamente, cuando la teníamos en la pandemia no teníamos estos problemas, entonces si una persona, ¿qué pasa si se suspende un vuelo? O sea, a veces no se pone en lugar lo que es ser jefe de un bloque, sobre todo oficialista. Y no hablo de un gobierno u otro. Vos sos jefe de un bloque oficialista, tenés que tratar que todo salga bien. Si todo sale bien, nadie te felicita. Si todo sale mal, todos te atacan. Entonces, tenés que tener quórum, ¿no? Para sesionar. Claro. Si vos sos opositor y pedís una sesión no tenés quórum, no es tan grave. Si sos oficialista, tenés básicamente el mes arruinado. Entonces, vas a tener quórum y por alguna razón climática, que pasa en todo el mundo, no sale un vuelo. ¿Qué haces? Mandás un auto.
Sí. La locura es mandar un auto. Bueno, Okay. ¿Cómo mandás un auto a Tierra del Fuego? No, inviable. No, inviable. El que está en tierra. ¿Se acuerdan? Hubo un año que se suspendió el tema de los vuelos, pero por muchos días seguidos por las cenizas de... Pero claro, 2011. En 2011. En 2011 yo tenía un vuelo, me acuerdo en esa época, que viajar y tenía de un miedo. Volcán en el sur era. Exactamente. Sí. Y eso se reprogramó, pero eran días que no terminaba de uno de saber cuándo podía viajar. Había un montón de vuelos que se fueron cancelando. No me acuerdo si había afectado también a las rutas, porque era complicado tal vez para la visibilidad de los autos móviles. Inclusive. Ese fue un ejemplo extremo que, bueno, sí. Pero claro, vos lo decías porque en la pandemia se habilitó el sistema remoto, el sistema mixto, y se daba el quórum desde el hogar y se votaba desde el hogar. Nos olvidamos de estas cuestiones. O sea, fueron 2 años en los cuales vos no tenés que estar pensando, no, mirá, no hay sesión porque hay problema con los vuelos en tal lugar y entonces no hay sesión. Esto es natural, o si no, la típica que suspende una comisión. Ahora se naturalizó el tema de cambiar los integrantes, pero en una época era más común que suspender una comisión porque me falta uno. Y ahí empieza todo un coro que dice, no, bueno, pero no puede ser. Y el oficialismo de turno dice, mira, yo no voy a perder una ley porque vos te enojes de que yo tarde una semana más en sesionar. Yo necesito la ley. Ahora, si la voluntad de un legislador puede ser manifestada vía Zoom, bueno, habilitémoslo. Ningún diputado va a querer estar en todas las sesiones por Zoom. Cuando había sesiones virtuales era un problema porque había un cupo, querían estar todos en ese cupo. Nadie quería quedarse afuera de su banca. O sea, no va a pasar eso, pero bueno, sí una contingencia como esta, ¿no? Tener previsto. Claro, esto, digamos, contamos esto porque con Vero fuimos testigos, ambos dos, que en el Senado de la Nación hubo una intención de sesionar el miércoles y la gente de Tucumán dijo, yo tengo que estar a tal hora, el miércoles tengo que estar a determinada hora porque hay una organización del evento, viene el presidente, tengo que colaborar. ¿Y qué pasa? No estoy consiguiendo vuelo. No estoy consiguiendo vuelo. Claro. No estoy consiguiendo vuelo y no puedo salir por tierra. Entonces, bueno, se especuló con otro. Pero digo, a ver, ese problema no lo tendría si esa persona ese día, por esa razón, podría conectarse y decir, mi voto es este, no pasa nada. De hecho, muchas acciones con Zoom quedan registradas que en el recinto no. Exactamente. A ver, se puede viajar, pero tardás mucho más. A Tucumán, por tierra. Al norte, sí. Una vez que te vas de Córdoba para arriba. En colectivo a Tucumán. ¿Cuántas horas son? 18. Y son como 17. Tenía el número de 17 en la cabeza. 18, la mejor estrategia, si querés hacerlo, es salir a la tardecita, tarde-noche, y después comes en el micro, dormís y te levantás a las 10 y ya estás en Tucumán. Lo lindo es que cuando estás en Tucumán es muy chiquito el territorio de la provincia. Pero hay mucha gente. Sí, mucha gente, pero es pequeño. De hecho, cuando vas a la casa de Tucumán a visitar el lugar, te das cuenta cómo Tucumán era tan grande y se fueron como achicando de alguna forma. En pleno centro. Sí, y es muy pequeña para recorrer incluso. Pero bueno, sí es... El lugar donde van a estar todas las, en realidad mañana, no, el miércoles, el jueves. 9, va a ser el lugar donde van a estar todas las cámaras. Mauri, viste que yo te dije que no hay comisiones. Sí, no vamos a esperar, vamos a actualizar. Vos tenés que de estar todas cada maneras, te voy a contar al menos una actividad que se va a realizar la semana próxima. En el segundo bloque seguramente vas a tener, porque vas a seguir actualizando y capaz que meten alguna y la festejamos. Andás a ver. Bueno, ayer tuvimos una actividad en la Cámara de Diputados a cargo del diputado Eduardo Falcone, quien recibió a familiares del abogado Máximo von Koch, que tiene que ver con el aniversario de los fusilamientos de José León Suárez, que dieron origen, recordemos, a la obra de Rodolfo Walsh, Operación Masacre. Y bueno, justamente ayer se realizó este evento. Vamos a ver algunas imágenes, o mejor dicho, vamos a escuchar en voz de Eduardo Falcone qué se trató este aniversario y esta actividad. Hoy recibimos en la Cámara de Diputados a la familia, el hijo y a los nietos de Máximo von Koch, que fue un abogado que tuvo una actuación relevante en la liberación de 2 presos que sobrevivieron a los fusilamientos de José León Suárez. La semana que pasó hubo un homenaje a los fusilados de José León Suárez y yo recordaba la historia de Máximo von Koch, así que pedí a la Cámara hacer una inserción en el diario de sesiones para recordar la memoria del doctor. Así que bueno, la familia se enteró, yo no los conocía, se enteraron de lo que había dicho yo en el Congreso, se pusieron en contacto conmigo, quisieron venir a verme, así que hoy los recibimos
creo simbólicamente en la Casa de la Democracia, en la Casa de las Leyes, que defendió el abogado de que estamos haciendo el homenaje a riesgo de correr su vida. Así que estamos muy felices y emocionados por recibir al hijo y a los nietos de Máximo von Kotzsch. Contame, Vero. No, bueno, hay que decir que respecto a la masacre de José León Suárez, se dictaminó un fallo histórico de verdad y justicia en este mes de junio. Fue el Juzgado Federal de San Martín que declaró los fusilamientos clandestinos cometidos el 9 de junio del 56 como delitos de lesa humanidad. Esto sucedió hace unos días nada más y me parece como importante destacarlo porque no estaba caratulado de ese modo. Un detalle no menos, realmente. Vero, contame, estuviste mucho en el Senado, ya lo venimos comentando, y te encontraste con una negociación que viene difícil. Zona fría, ¿sale o no sale? Viene complejo el proyecto, pero te pregunto, ¿sale o no sale? Y te vas a tener que hacer cargo de lo que sigue. Yo siempre me hago cargo. Te vas a tener que hacer cargo. No me tores. Estuvimos los dos en la sesión, los tres, vos también estabas, en la sesión de diputados en la que se aprobó, y si uno hacía las cuentas con los aliados que hubo ese día, en el Senado tiene que ser ley. ¿Qué está pasando? Bueno, en el Senado no pudo todavía ser ley, ni siquiera pudo ser tratado en comisión el proyecto que, como bien decís, tuvo tratamiento en mayo en la Cámara de Diputados y salió aprobado. Recordemos que Zonas Frías es parte de un proyecto mucho más grande del Ejecutivo Nacional que tiene que ver con proponer modificaciones a las cuestiones energéticas del país y dentro de esa iniciativa está el apartado de zonas frías. Hay negociaciones en puerta en el Senado de la Nación, están vinculadas a algunos legisladores que responden directamente a gobernadores que no estaban muy contentos básicamente con la propuesta que está haciendo el Ejecutivo y que en este sentido están dialogando, y esta semana me pareció interesante traer esto que está sucediendo porque... Primero porque el presidente Javier Milei ante diputados y senadores dijo que era prioridad sancionar este proyecto de ley. Eso por un lado. Segundo, porque el mismo día que Milei dijo eso, el nuevo jefe de gabinete, Diego Santilli, vino al Senado de la Nación, se reunió de nuevo con senadores de su espacio, pero también con los aliados, justamente para ver cómo destrabar esta situación. Recordemos que el proyecto propone conservar el beneficio de los descuentos automáticos plenos para la Patagonia, la Puna y el departamento de Malargüe en la provincia de Mendoza. Estos beneficios vienen de una ley que tiene muchos años ya, que es la del régimen de zonas frías, que lo que hace es una reducción a estas zonas que tienen grados bajo cero y grados fríos durante básicamente prácticamente todo el año. Esto se quedaría de igual manera. Por otro lado, propone un esquema de asignación para el resto de las zonas afectadas, propone que el subsidio al gas deje de ser universal por geografía y quede limitado a usuarios de menores ingresos validados por el nuevo sistema de subsidios energéticos focalizados. Recordemos que el Gobierno Nacional tiene un sistema de subsidios focalizados, que es el nuevo esquema que está rigiendo en lo que tiene que ver con las tarifas del gas. Y ahora lo que está proponiendo en la ampliación de las zonas frías que se dio en el 2021 es que deje de ser para todos y que pase a ser de esta manera focalizado. El régimen seguirá financiado por el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumo de Gas, que es el fondo que se crea para estos tres sectores que decíamos originariamente. Constituido con un recargo de hasta 7,5% sobre el precio del gas natural, y se faculta al gobierno aumentar o disminuir el nivel de recargo en un hasta 50%. Esto es lo que dice la iniciativa. ¿Qué dice el Gobierno Nacional? Dice que la ampliación del 2021, que se hizo por ley en el Congreso de la Nación, incrementó el gasto fiscal y extendió subsidios a zonas que no representan las mismas condiciones climáticas que aquellas que decíamos por las cuales se creó este fondo fiduciario originalmente. Y también en este sentido, si bien hablan de zonas templadas, hay zonas que por ahí sí tienen temperaturas bajo cero durante determinada parte del año, es decir, estacional.
no como las otras, las zonas originales que son básicamente durante todo el año. En la Cámara de Diputados se aprobó en mayo, decíamos, de este año con 132 votos positivos, 105 negativos y 4 abstenciones. En el Senado todavía no puede ser tratado. ¿Qué pasó? Acá hubo acompañamiento de diputados incluso de Mendoza, que son los que hoy están poniendo básicamente el grito en el cielo. Allá va a haber seguramente acompañamiento de los senadores de Mendoza de radicalismo. Si acá Vuelvo. Son los que están poniendo el grito en el cielo. ¿Pero cómo es se eso? dio como, ahí, viste, estas cosas suelen pasar. En un lado por ahí que acompañás, pero en el otro negociás, terminás negociando. Y eso es lo que está pasando. ¿Qué es lo que dice la provincia de Mendoza? ¿Por qué Mendoza? Porque en la ampliación del 2021... de haber estado solamente el departamento de Malargüe, lo que se hizo fue incorporar a toda la provincia de Mendoza. Y esto es lo que hoy se está de alguna forma resistiendo por parte de los legisladores que responden al gobernador Alfredo Cornejo. Habrán hecho el cálculo después de votar a favor de eso. Acá habrán hecho el cálculo político, les dio negativo y mandaron, o por lo menos la misma representación política. Es muy difícil planificar una gestión legislativa si un espacio político te vota una cosa en una cámara y otra en otra. O sea, es muy difícil. Sí, y además porque... Mendoza en este caso, pero hay otros gobernadores que tampoco están muy buenos, por San Luis, porque hay muchas localidades que se ampliaron. Pero acá votaron todos. Sí, pero bueno, en el Senado, que es donde responden los senadores directamente a los gobernadores, es donde hoy está esta situación. Yo estoy hablando con los mendocinos y me contaron qué es la negociación que están explorando con el jefe de gabinete Diego Santilli, que vino, como les decía, esta semana al Senado. Dicen que están buscando una propuesta intermedia a partir del trazado de isotermas, que son las líneas que unen los puntos con la misma temperatura en plano cartográfico. Que entonces van a partir de la isoterma, ver cuáles son las localidades que en el mismo plano cartográfico dan temperaturas similares a las que están en las zonas originarias. Y a partir de eso, bueno, que sea de alguna forma un subsidio focalizado, un subsidio inteligente focalizado a partir de esta medición. Eso es lo que está evaluando. Por ahora el gobierno dice no va a haber cambios. El gobierno no, yo no tengo entendido que les haya dicho eso. ¿El gobierno te parece puede cambiar y puede volver esto a diputados? Yo tengo entendido que están explorando estas modificaciones y que... ¿Puede volver a diputados? Puede volver a diputados. Fuerte, ¿eh? Porque la verdad que no era la idea. Tengo entendido que esta es un poco la negociación en puerta. O al menos es la expectativa que tiene el radicalismo mendocino allí en el Senado de la Nación. No, claro, sí. Es demorar más el tema. Y además, fíjate que no es solo el radicalismo mendocino, porque si esto se llega a ver me contaban que ayer en las mediciones estos días había localidades de Mendoza que daban temperaturas mucho más bajas que en Tierra del Fuego. Incluso es verdad, tal vez estos días hizo mucho frío y era muy diferente al frío patagónico. Entonces, me decían eso, que había localidades en Mendoza que hoy tenían temperaturas o tomando esta medición quedaban igual o más baja que... Bueno, igual ya lo hemos hablado muchas veces, se nos va ahora el corte, pero la zona fría no está pensada para días específicos, sino para periodos prolongados, porque efectivamente en el interior de la provincia de Buenos Aires ahora está nevando, pero no tenés el tema de frío de 3-4 meses que te obliga, como vos has contado que es en Tierra del Fuego, a no apagar el calefactor 4 meses. Es que ese es el tema, que cuando se sancionó la ley de zonas frías, se quedó zona fría todo, durante toda la localidad durante todo el año. Entonces lo que se está evaluando es, bueno, focalicemos entonces qué localidades tienen bajas temperaturas, en qué momentos del año, y por eso se habla de un subsidio inteligente y focalizado. Creo que esta es la propuesta la quería traer, es la propuesta que se está negociando hoy en el Senado. Gracias, Vero. Pausa, enseguida volvemos con más. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral,
El RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación,
lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos en la bancada con toda la información de la Cámara de Diputados y sabemos que los viernes el señor Gonza está con el dedo, con el pulgar, no sé si usa el pulgar o el índice, para ir actualizando todo el tiempo. Mirá cómo está con el teléfono. Voy cambiando. Vas cambiando para no desgarrarte. Claro. Porque quiere ver, sabemos que los viernes es el día en donde se convocan a comisiones, los secretarios de las comisiones que están acá arriba, mandan los mensajes para convocar a comisiones, pero la semana que viene, que es corta, por ahora no tiene actividad. No tiene actividad oficial, por lo menos hasta hace instantes que estuvimos, Mauri, tratando de actualizar a ver si después de la 1 de la tarde ya se generaba alguna actualización en la agenda oficial. Lo haremos hasta el final del programa, obviamente hasta las 14, pero la realidad es que por ahora no hay nada oficial. Sí tenemos, recién me decías, algo referido al Día de la Independencia. No al Día de la Independencia, sino a un tema vinculado al monotributo, porque habrá un evento... Cambio. Parecido. No. Sí. Nos sacó de un tema a otro. Sí. No, es que no recuerdo. No había monotributistas en 1816, no existían. No. Bueno, el próximo martes habrá un evento a partir de las 5:30 donde el diputado Eduardo Falcone... Del MID, aclaremos, del MID, por si no se enoja. Exactamente. Movimiento de Integración al Desarrollo. Nacido en Chivilcoy. Hace una referencia a algo de mera actualidad que tiene que ver con la solicitud del FMI de ir de a poco desvaneciendo la idea del monotributo, o por lo menos de en algún momento plantear la idea de eliminarlo, no digo rápidamente, sino de eliminar principalmente algunas categorías. Y por ende el diputado realizó y organizó un evento justamente sobre el futuro del monotributo. ¿Esto va a ser cuándo? El próximo martes a partir de las 17:30 aquí en el anexo A. ¿En el anexo A? Sí, va a haber invitados. ¿Qué sala? Va a ser interesante. No tengo la sala precisamente.
Bueno, perdón, sí, en el auditorio. En el auditorio, acá abajo, en Ricardo Balbín. Bien. Sí. ¿Qué invitados va a haber? Bueno, va a haber una invitada que es la presidenta de Mara Monotributistas, que son básicamente los monotributistas asociados, que se llama Noelia Villafañe. Ella expondrá justamente en referencia, bueno, a la agrupación de monotributistas que vienen sosteniendo esta idea de, inclusive cuando ingresás a las redes sociales hay un banner que dice, bueno, como solicitando a los diputados precisamente de que no eliminen el monotributo. Que no eliminen el monotributo. Sí, lo quieren sostener. Lo quieren sostener ellos, lógicamente. Es polémico esto porque recordemos que no solamente el FMI. En el gobierno anterior recuerdo que venían funcionarios de ARCA y decían el monotributo no está hecho para simular relaciones de dependencia. Sí. Y que si eso ocurre de modo expansivo, o extensivo, mejor dicho, habría que revisarlo, ¿no? Entonces, la idea de revisar para qué está el monotributo es algo que viene de muchos gobiernos, no viene solamente del Fondo Monetario. Mismos gobiernos que hicieron que el monotributo sea una figura similar a la de la relación de dependencia, para no hacer relaciones de dependencia. Claro. No, claro, es que eso pasa todo el tiempo. Eso pasa todo el tiempo. Entonces, abusaron. Esto es precisamente porque recuerdo que fue como la última comunicación que hubo entre el Ejecutivo y el Fondo Monetario en cuanto a las solicitudes de bueno, los cumplimientos que tiene que ir haciendo y realizando el Gobierno Nacional respecto a bueno, lo que pueden ser futuras negociaciones o futuros préstamos, además de las deudas que la Recordemos Argentina debe que abonar. No es monotributista, tiene que ser, hay otras figuras como sociedades anónimas o SRL. Ocurre que el monotributo te permite, sin tener una facturación muy alta, evitar la constitución de esas sociedades. Pero, digamos, si no hubiera un monotributo, podría simplificarse el armado de esas empresitas, ¿no? Como para que puedas actuar. Bueno, y también va a estar invitado, en este caso, el abogado tributarista Oscar Ponce, también va a estar hablando. Y bueno, lógicamente que quien invita es el diputado Eduardo Falcone, el diputado del MID. Bien la aclaración. Así que bueno, veremos en definitiva este evento. A ver, qué es lo que uno pudo encontrar de eventos que ya están organizados. Posiblemente pueda haber otros, por lo menos esto es lo que pude rastrear en base a información sobre la semana próxima, que hasta el momento no figura con comisiones de manera oficial en la agenda. Bueno, no se puede quejar, Falcone, que hoy promocionamos toda la actividad, pero también es cierto para destacar que en los días en donde por ahí la actividad es menor en comisión, está muy activo con eventos. Bueno, quien estuvo activo ayer es Verónica, a quien acompañé yo como segundo. Ella entra, estuviste es la estrella. Como mi guardaespaldas. O sea, ella pasaba primero y vos después. Y yo podía pasar porque pasaba ella, exactamente. Te dije, hablando, pasar. Él puede, yo puedo, bueno. Y así los embajadores podían ir hablando con ella. Desfile de embajadores, la verdad, muy interesante. Sí. Ayer en el Congreso de la Nación se generaron muchos grupos de amistad, las embajadas piden los grupos de amistad, lo venimos contando, y se encontró un día, ayer jueves, que no había otra actividad, no se puede hacer un grupo de amistad cuando hay una sesión, claramente. No, claramente. Y bueno, finalmente, y cuando hay comisiones importantes, la actividad siempre es muy intensa. Y bueno, y ayer hubo varios grupos que se crearon, todos en el Salón Delia Parodi del Palacio del Congreso, que está en un cuartito al ingreso del Salón de Pasos Perdidos, ¿no? A la izquierda, a la derecha tenés el recinto, a la izquierda tenés el Parodi. Vamos a ir viendo en paños lo que es los grupos de amistad que se han creado, por ejemplo, China, Israel, Unión Europea y la OCDE. Ahí aclaraba hoy Verónica que Argentina todavía no tiene ingreso a la OCDE, pero está en trámite. Acá estamos viendo este es el famoso Salón Delia Parodi con las arañas imponentes. Acá vemos al embajador de China, GPA, Grupo de Amistad. Vemos a los diputados de diferentes bloques que participaron de cada uno de los grupos y vemos ahí de fondo a la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, que es Juliana Santillán, quien también preside el Grupo de Amistad con China. Por segunda vez. Por segunda vez consecutiva, quedó con ese cargo. Los grupos de amistad no tienen trámites regulares de proyectos, no se dictaminan, sino que son instancias protocolares en las cuales se puede interactuar con quienes están representando a diferentes países acá en Argentina. En agenda quedó el compromiso de que se va a hacer un viaje de la delegación de legisladores de los parlamentarios de China a Argentina.
Claro, foto protocolar veíamos ahí del grupo de amistad con China. Ahí vemos Israel con la diputada Sabrina Smechev. Y vamos a ir escuchando, esto es uno de los grupos de amistad que se crearon. El embajador de Israel, ayer contábamos que está terminando su misión en Argentina. Entonces, básicamente el encuentro se desarrolló en un clima donde se agradecieron mutuamente el trabajo que hizo el embajador aquí en Argentina. Veremos quién va a ser el nuevo embajador que llegue. Israel tiene elecciones este año. Elecciones, así que, bueno, habrá que ver quién quedará teniendo en cuenta los resultados también que se den en las elecciones. También tiene elecciones Estados Unidos, pero parlamentarias. Parlamentarias, exactamente. Y cada vez que cambia un representante en el país, obviamente tiene el grupo de amistad como un nexo más directo con los legisladores. Sabemos al presidente del PRO, Cristian Ritondo. Todas las figuras principales de la Cámara de Diputados se dieron una vueltita porque quieren integrar estos grupos y comentar, obviamente, cómo es el vínculo bilateral. También la Unión Europea estuvo representada en otro grupo de amistad que se creó. Y por último, lo que tiene que ver con el grupo de amistad con la OCDE, que, como comentaba ayer Vero, acá vemos a Damián Arabia. Damián Arabia es el presidente del GPA con la Unión Europea, exactamente. Y bueno, lo referido a la OCDE, la Argentina está en un proceso de ingreso que todavía no fue aceptada. Y bueno, ahí vemos con el embajador de la Unión Europea, que tiene una actividad protocolar muy intensa acá en Buenos Aires, con muchos comunicados. Uno recibe habitualmente jornadas que se realizan por los representantes de la Unión Europea. Y ahora con el acuerdo que se firmó con la Unión Europea también, ¿no? Entonces es muy importante también cómo van a intercambiar en ese sentido. Los grupos de parlamentarios de amistad empezaron desde el miércoles ya con un encuentro con el embajador de Alemania, que estuvo donde quedó como presidenta Diana Molero, la diputada del PRO. Exactamente. Bueno, decíamos, la Unión Europea, que se conoce los teóricos de las relaciones internacionales, dicen es el único organismo internacional como tal, porque los miembros, en este caso los estados de Europa que lo integran, ceden atribuciones de su soberanía y ceden decisiones internas de sus países al organismo, en este caso la Unión Europea. Por eso es tan importante tener un vínculo. Y el vínculo con el Parlamento es importante para todas las embajadas, porque es aquí donde se donde se definen los tratados bilaterales. Si un tratado bilateral no tiene aval legislativo, no sirve. Por lo tanto, y tiene esa particularidad que no vencen. Entonces hay muchos que fueron enviados al Congreso hace muchos años, como ahora está el Tratado de Patentes, que fue aprobado en comisión nuevamente, y pueden pasar décadas, y si una formación del Congreso, si un momento histórico del Congreso decide que tiene que avanzar, no hay que hacer nada más que sentarse a votar. Pero hubo muchos diputados, les cuento, que hablaron de estos temas, que estuvieron ahí presentes en los grupos de amistad y que dieron algunos testimonios, entre ellos el diputado de Unión por la Patria, Eduardo Valdés. A veces los parlamentos pueden resolver problemas que o la geopolítica o la política, a veces la realpolitik no puede resolver. Hoy me gustó mucho, quiero decir, ver a la presidenta de la Comisión Parlamentaria de Amistad con China, la diputada Santillán, sí, Juliana Santillán, que dijera públicamente con el embajador y todos nosotros allí que China hay una sola, que hay una sola China. Entonces, eso es una evolución desde lo parlamentario que es muy importante, yo lo rescato. Entonces, comisión parlamentaria de amistad con la Unión Europea. Sí. Bueno, sin lugar a dudas, debe tener que ver, creo que esta no se constituía desde el año 2016. Por el Seguramente acuerdo. Hoy se constituye producto que hay un acuerdo de por vida entre la Unión Europea y el Mercosur. Entonces, creo que yo particularmente, que presido la Comisión de Mercosur, pero que no voté el acuerdo, nosotros somos de los que teníamos Jorge Tayana, Santiago Cafiero, aunque sí lo votaron gente muy representativa de nuestro bloque, como el presidente del bloque, Germán Martínez, lo votó Agustín Rossi, pero
a mí me parece importante porque nosotros tenemos que hacer un seguimiento de este tratado de Unión Europea-Mercosur. Por lo pronto, seguro, en la Comisión de Mercosur yo ya tengo 3 proyectos para constituir un plan de trabajo para hacer un seguimiento de cómo se va produciendo la integración. Yo creo que ellos se dieron cuenta de lo que significa China para la economía argentina. Creo que Toto Caputo, el ministro de Economía, tuvo mucho que ver. Han viajado delegaciones importantes. Falta que viaje el presidente, nada más, que debe ser por un problema de disciplinamiento con Donald Trump. No lo hace públicamente, pero lo cierto es que China sigue siendo nuestro principal comprador. Escuchábamos a Eduardo Valdés, que es diputado de Unión por la Patria y es uno de los principales referentes del peronismo en temas de relaciones exteriores, participa siempre de la comisión, fue presidente en el anterior periodo. Otro grupo de amistad, recordemos, bueno, recién decíamos o veíamos a el grupo de amistad de la Unión Europea y quien lo preside es Damián Arabia de La Libertad Avanza y esto decía. Estamos muy contentos por haber conformado el grupo parlamentario de amistad con la Unión Europea. Hace casi una década que este grupo no se conformaba y no es casualidad que se esté conformando ahora porque fundamentalmente hemos logrado este año aprobar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que va a permitir una cantidad de exportaciones de nuestros productos argentinos desde la Patagonia hacia el norte, del este al oeste, de la cordillera hasta el mar, verdaderamente una cantidad de productos que van a generar empleo, que van a generar cientos de negocios en cada uno de los rincones de nuestro país. Así que es muy importante, hemos contado con la presencia del embajador de la Unión Europea aquí en la Argentina y un grupo plural, diverso, con representantes de todas las provincias del país y de todos los bloques del país. Así que verdaderamente muy contentos. Otra diputada de La Libertad Avanza, Sabrina Ahmedchev, donde estoy absolutamente convencida que va a ser la transferencia de tecnología, los conocimientos en educación, en seguridad, en agua, en riego y la lucha contra el antisemitismo, los temas que van a marcar nuestra agenda. Bueno, una agenda bastante precisa estableció Ahmedchev, que son las agendas del grupo de amistad. Hablar a ver qué intereses comunes tienen los países y cómo materializarlos, ya sea en la legislación argentina como también en tratados bilaterales que siempre, tarde o temprano, pasan por el recinto. Lo que no sé si va a pasar por el recinto es un proyecto para proteger la salud mental que estuvo estudiando y sigue estudiando acá Gonzalo, con el teléfono en mano. Está estudiando en detalle todavía el proyecto y le voy a comentar, es un proyecto de ley que tengo entendido para prevenir el suicidio para la niñez y la adolescencia, tengo entendido que todavía no tiene una fecha de comisión, ¿no? No, pero ¿sabés qué me llamó la atención, Mauri? Que se presentó hace muy poquitos días este proyecto, lo presentó la diputada del PRO, Antonella Giamperi, tuvo el acompañamiento de todo el bloque, por ende ahí es donde también puse el foco y pensar, ¿no? Porque cuando un bloque entero... Está bueno lo que vos traes porque justamente hoy el bloque del PRO o el espacio del PRO estuvo difundiendo en sus cuentas de X, en sus redes, cuáles son los proyectos que el espacio va a trabajar. Y uno de los proyectos que en la Cámara de Diputados dice el PRO o marca su propia agenda del PRO es la salud mental. Así que me imagino que viene todo a raíz y por ahí. Totalmente. Y el proyecto está fundamentado también con muchas estadísticas que pueden llamar o no la atención porque, bueno, cada uno vive o se informa, digamos, y vive la realidad en base a datos. Hablar de salud mental hoy en día ya es algo común, lamentablemente porque es en muchos casos, para casos totalmente negativos en este presente, tal vez algo que no se hablaba o se tenía más oculto años atrás, y los datos son realmente muy precisos. En los fundamentos del proyecto, la diputada Giamperi seguía, en realidad lo firma ella, lo acompañan desde Ritondo hasta el resto de los diputados del PRO, por eso estaba bueno también esto que aportabas vos, Vero, sobre, bueno, expresar un poco qué va a tratar un bloque, en dónde va a poner el foco. Fíjense, le voy a leer algunas estadísticas de la OMS, la Organización Mundial de la Salud,
que dice que se estima que cerca de 700.000 personas mueren por suicidio en el mundo y por cada muerte hay más de 20 intentos. Que ahí está el otro tema, ¿no? Y en donde quiere enfocar es en este número final, sobre todo en los intentos. ¿Por qué? Porque para que no haya suicidios y para que tampoco haya intentos que salen fallidos o tienen la suerte de que pueden ser rescatados, ayudados, asistidos por alguna persona o grupos, también existen este tipo de iniciativas, por ejemplo, donde el PRO propone un Plan Nacional de Prevención del Suicidio, en este caso, pero específico para niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Obviamente que la estadística que di recién es genérica, pero estamos hablando en este caso de que esto está apuntado para la niñez y la adolescencia. La idea es fortalecer la prevención, la asistencia de derivación y postvención mediante protocolos y equipos especializados. ¿Existen hoy en día campañas? Sí, pero no a nivel estatal. Tal vez sí alguna campaña suelta que pueda existir, sí. Bueno, hay muchos municipios que trabajan con campañas durante todo el año. En septiembre es el Día Nacional de la Prevención del Suicidio. Por ende, vos podés tener campañas de municipios, campañas de provincias y podés tener campañas nacionales, pero la idea es que esto, al haber un plan nacional, sea, bueno, en todas las escuelas, sobre todo, ¿no? Algo muy importante. Incorpora la formación obligatoria sobre prevención del suicidio en carreras de salud mental y formación docente, algo que me pareció muy interesante también para sostenerlo, y además garantizar una línea telefónica y un chat gratuito disponible las 24 horas con personas capacitadas. Hay una línea de prevención del suicidio. Sí. No me acuerdo ahora el número de teléfono, pero sí, está la habitualmente línea. sale en las Tiene placas que salir en el... cuando se comenta, porque periodísticamente hay un protocolo habitual que es de no difundir suicidios, y cuando se difunden, porque es una personalidad conocida, se plantea en una placa cuáles son los teléfonos que hay que llamar en caso de prevenir el suicidio. Esto es, habitualmente no se publican los suicidios en los medios de comunicación, sobre todo grandes, porque se sostiene que si se difunde un caso, se tiende a la imitación en personas que tienen problemas de salud mental. Entiendo que esta línea... estará apuntada sobre todo para niños, niñas y adolescentes, para casos puntuales. Y por último, quería decir que el datos de la OMS, en Argentina durante el 2025 hubo 5.209 suicidios con una tasa del 11,8 cada 100.000 habitantes, lo cual generalmente estas tasas cada 100.000 habitantes, por ejemplo, cada 10.000, suelen ser, me explicaban muchas veces los dirigentes políticos, que de ahí es donde se toma el dato para tomar la magnitud y después generar distintas iniciativas. Es decir, para avanzar en un plan nacional, en un protocolo, en una campaña, bueno, se toman este tipo de tasas. Así que, bueno, el PRO está trabajando en este proyecto. Veremos en definitiva si puede avanzar. Hoy en día está bien ubicado políticamente como para decir, bueno, se puede acompañar este proyecto. Veremos en definitiva. Gracias, Gonza, por las placas y por esta hora. Gracias también, Vero. Gracias, y vamos a Argentina. Vamos a Argentina hoy, 19 horas contra Cabo Verde. Nosotros nos vamos y volvemos el lunes acá a las 13 en La Bancada. Gracias y buen fin de semana. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados